A ver, ya entonces, pues les estaba hablando en ese momento los de la mañana y vuelvo y se los comento a ustedes. Las cuatro revoluciones industriales que nosotros hemos tenido, inicialmente, pues como lo decía, era en Inglaterra. Allí pues se inició pues todo lo que era la generación de la máquina a vapor, lo que era la parte pues como tal de eh, como tal de espérate un momentico, ya listo. Entonces de las máquinas, lo que fue pues el tren y pues todo el desarrollo del ferrocarril. Ahora, es importante tener en cuenta que allí pues existían una gran cantidad de personas que se necesitaban para poder entonces desarrollar lo que era la industria, lo que era pues todo el aparato productivo. De hecho, cuando uno mira, digamos, los inicios de la revolución industrial, entre otras cosas, pues se basó también en el petróleo, es decir, en el desarrollo de las máquinas que tenían que estar alimentadas por petróleo. Y en ese orden de ideas, cuando uno pues observa todo absolutamente lo que allí pues, se desarrolla, puede uno tener muy en cuenta que se necesitaban pues una gran cantidad de personas y aparecieron enfermedades y aparecieron muertes pues que pues, que antes pues no había. Por ejemplo, las personas empezaron como ya empezaron a verlo los descubrimientos relacionados a lo que era el tema del plutonio y de otras sustancias radioactivas. Esto llevó a que pues efectivamente las personas empezaron a enfermar. Entonces allí es en donde nosotros vemos todo este aspecto de lo que es la primera revolución industrial. Y esto pues no paró allí, porque pues ya digamos iniciando el siglo XX nosotros vivimos la segunda revolución industrial, que fue la de Henry Ford. Henry Ford, él fue el que inventó pues, la chispa para los vehículos. Y a partir pues, del deseo de él, de que pues cada persona tuviera su propio vehículo pues para poder pasear a su familia los fines de semana, pues entre otras cosas, él fue uno de los primeros que promovió que pues se tuviera el día de descanso. O sea, el domingo como día de descanso o el séptimo día, perdón, el séptimo día de cada semana. Entonces por eso hoy en día lo que conocemos de que hay personas que pronto trabajan sábado y domingo y le compensan un día a la semana, eso es debido también pues, a Henry Ford, porque anteriormente, ¿qué es lo que también iba sucediendo? Que las personas trabajaban derecho, lunes, martes, sábado, domingo y vuelvo otra vez el lunes. Entonces no había, digamos, como esa oportunidad para poder, digamos, tener ese día de descanso. Y por otro lado, una de las cosas es la segunda revolución industrial, lo que impulsó fue la producción en serie. Es decir, yo ya no producir uno, dos, tres objetos o productos, sino que tú ya producías mil y cientos. Entonces eso fue lo que llevó a que nosotros tuviéramos pues un desarrollo pues mayor en esa segunda revolución industrial. Y pasa el siglo XX y allá, por allá cerca de los 70 es cuando aparece el computador personal. Entonces, el computador que de pronto yo puedo tener aquí o el que ustedes pueden tener en su casa, ese fue el desarrollo de la tercera revolución industrial. Entonces, usted tener un computador y ya no esos edificios de 5 pisos, pues ahí lo hizo. Ahora, si nosotros decimos quiénes fueron los padres de esa tercera revolución, industrial, nosotros lo conocemos, Steve Jobs y Bill Gates fueron los padres pues, de esa revolución, y que pues ya hoy en día nosotros pues ya no manejamos, digamos, lo que es la parte pues de solo un computador, sino que pues ya el desarrollo del smartphone, de lo que son las aplicaciones que se deben tener pues al respecto. Entonces, esas aplicaciones que nosotros tenemos al respecto de cuando nosotros hablamos que YouTube, que hablamos de Instagram y demás, eso se llama la cuarta revolución industrial, el desarrollo de todas las aplicaciones. Entonces, cada uno de esos pues se habla digamos en esa medida de todas estas revoluciones, porque cada uno de ellos pues tiene los diferentes tipos de peligros
que quizá nosotros cuando contemplamos, por ejemplo, cuando se contempla el hecho de mirarlo, digamos, hacia atrás, claro, el tema de que se pueda, digamos, uno cortar, digamos, las primeras en especial las primeras dos revoluciones y más la segunda que la primera, pues había riesgo de atrapamientos, de que las personas terminaran perdiendo dedos, extremidades de su cuerpo, caídas y pues un poco de cosas. Y en la medida que pues fuimos avanzando, bueno, eso también, digamos, se dio con la tercera revolución industrial, eso no paró, porque pues allí también se iban a presentar también electrocuciones, y a partir de lo que es hoy en día la cuarta revolución industrial está en relación a lo que son los aspectos psicosociales, o sea, a lo que es el tema del consumo de tecnología. Entonces siempre han habido pues, los peligros y las personas pues han resultado enfermas e inclusive pues a veces muertas alrededor de todas estas situaciones. Ahora, no es que la revolución industrial sea mala, lo que pasa es que a partir de la revolución industrial también se abrió el campo de la seguridad y la salud en el trabajo para que se pudiera proteger la salud del trabajador. Entonces nosotros a continuación vamos a estar viendo pues, en este capítulo lo que tiene que ver con con la resolución 2400 del 79. Ya como se los advertía, fue a partir de ese incendio del edificio de Avianca, usted lo pueden encontrar ahí, en el cual se desarrolló 6 años después, porque ese suceso acaeció en el año 73 y esto ya fue en el 79, las condiciones que se necesitan para un sitio de trabajo. Entonces, porque no es solamente, o sea, como a veces de pronto popularmente uno entre comillas, no, que el chuzo, no, eso debe tener unas condiciones. Entonces, el propósito de las mismas es, entre otras cosas, uno, preservar y mantener pues toda la salud física, toda la salud mental, porque ahora, hay que tener en cuenta que cuando una persona desafortunadamente sufre un accidente en el sitio de trabajo, un accidente laboral, ¿no? eh, puede sufrir dos cosas. Puede sufrir uno pues sufre el daño físico, o sea, la perturbación orgánica, que es el daño a mi salud, pero también mental. Ahora, ¿por qué mental? Porque cuando uno habla en relación a estos sucesos, uno puede encontrar que el hecho de que una persona, un trabajador, pierda una extremidad, una pierna o algo, eso es un daño también psicológico, porque está perdiendo parte de su ser. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta. Y pues efectivamente prevenir los accidentes, o sea, todo lo que ocurre dentro de las empresas, todo digamos, estas situaciones de que generan una perturbación orgánica, esa es como la definición, o sea, los accidentes laborales y las enfermedades laborales antes profesionales, todo lo que ocurra allí, que por ocasión del trabajo o bajo órdenes del empleador, se va a determinar como accidente o enfermedad laboral. Ahora, lo que hay que entender también de enfermedad laboral, ya existe una tabla, pues la tabla de enfermedades laborales que te va a definir, bueno, de acuerdo también a las labores que desarrolles, qué tipo de enfermedades pudieses tú desarrollar. Entonces, pues en ese sentido es importante que nosotros lo podamos hacer y la realidad de las cosas es que pues sí se puede, digamos, desarrollar al respecto. Bueno, esto, digamos, en esa medida pues podemos hacerlo y la idea bueno, pues queremos realizar pues todas estas actividades pues para mejorar las condiciones de los trabajadores pues se deben desarrollar dentro de este marco, ¿no? O sea, dentro del tema de la resolución pues 2400. Una de las obligaciones digamos nos trae como tal los empleadores o antes llamados patronos es que pues primero se tiene que dar cumplimiento a toda esta resolución. Nosotros vamos a ver en esta sesión pues todas estas condiciones, aunque pues lo vamos a ver, pues yo he resaltado algunos aspectos porque pues no, la idea no es que miremos así absolutamente todo. Bueno, esta era la hora de la pausa activa, pero entonces vamos a continuar, pues debido a la contingencia que también presente, pero entonces vamos a seguir hasta las 3. Y a las 3 tomamos pausa activa. Listo. Eh,
Lo que pues vengo, digamos, a decirnos, nos dice pues esta resolución es que pues tenemos que proveer ese espacio adecuado para que los trabajadores puedan desarrollar bien sus labores. Entonces, en ese sentido, nuestra tarea, nuestra obligación es que pues como empleadores, es que esas condiciones, o sea, como empresa, como dueño de empresa, es que los trabajadores tengan una buena calidad de vida dentro de sus trabajos, que pues puedan trabajar con todas las herramientas, que la infraestructura pues sea firme, no que, no, es que el edificio está en amenaza de ruina. No, ahí no estamos cumpliendo esa parte. Entonces, esto uno lo debería tener muy en cuenta y como otra de las obligaciones, pues va a ser siempre conocer, o sea, siempre pues el tema del servicio médico era algo que aquí se tenía, pero las empresas generalmente por los altos costos lo que hacen es tercerizarlo ante un laboratorio. Entonces, por eso usted va ante un laboratorio médico cuando, digamos, usted está en plena empresa para saber cuál es las condiciones de salud que usted pues tiene como tal. Y adicional, pues también entonces lo que debe hacer el empleador es poder constituir eh, eh, es, po- es poder constituir los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo para que ellos sean los que velen porque pues existan unas mejores condiciones laborales en cuanto pues a los peligros a los que se está expuesto las situaciones de trabajo que pues pueden generar accidentes o enfermedades laborales. Ahora, otra de las cosas que uno debe tener en cuenta es que cuando uno habla sobre las obligaciones que tiene los empleadores, pues está en el hecho de que también les den todas las herramientas que necesitan para trabajar. Y esto pues en el sentido más específico porque si van a trabajar para mí, o sea, si van a desarrollar tareas para mí, pues hombre, hay que ofrecerle a las personas las herramientas necesarias para que desarrollen los trabajos, porque miren, uno de los factores que a veces pasa de desmotivación en las empresas es que uno no tenga las herramientas, y fuera algo que es un trabajo para uno, pero va a ser en beneficio para la empresa, a veces sí puede ser desmotivante. Entonces en ese sentido es importante que los empleadores, que las empresas entreguen las herramientas. O sea, yo no necesito destornilladores con enchape en oro, ni entonces necesito hombres solos con adorno de diamantes, pero sí que tenga yo las herramientas para poder desarrollarlo e inclusive pues hacerlo de la forma más eficiente posible y más rápida para poder entonces mejorar digamos ese desempeño laboral y hacerlo de la mejor manera, pero pues siempre con las herramientas adecuadas para que no vaya a afectar mi salud. Ese es uno de los puntos principales que uno pues debe tener pues muy en cuenta. Y muchachos, generalmente una de las cosas que uno tiene o sea, que tiene que hacer, porque es obligación del mismo empleador, es que él pueda también darle las instrucciones. Y en esto uno tiene que ser muy claro, ustedes a las empresas no van a tener iniciativa propia. O sea, una empresa, además, la única situación sería que por si acaso de pronto usted fuera del departamento, del proceso de investigación y desarrollo, pues allí usted tiene que desarrollar su creatividad para sacar un mejor producto, un mejor diseño y todo lo demás. Pero en estos casos en donde pues usted va a hacer unos trabajos operativos, pues usted tiene que tener todas las instrucciones adecuadas y debe pedirlas y debe poder comunicar, venga, no necesito tener una instrucción adecuada frente al trabajo, frente a esas situaciones de peligro que puedan afectar mi salud. Entonces, todo eso es necesario. Ahora, aquí encontramos nosotros de pronto sí una diferencia entre peligros y riesgos, pues lo vamos a tratar más adelante, pero el peligro, digamos, para que lo ubiquemos rápidamente, son todas esas situaciones. Bueno, voy a darles la explicación, digamos así, técnica inicialmente y pues después la parte de ejemplo. Entonces, el peligro es como esa situación que me puede a mí afectar físicamente. Digamos, por ejemplo, el tema del robo, ¿cierto? Todos estamos expuestos a que nos roben. O sea, no hay ninguna acá que dice, no, a mí nunca me van a robar. Pues, o que a mí no me van a acercar. No, eso nunca nadie lo sabe y todo el mundo está expuesto al respecto. Y el riesgo viene a ser como la probabilidad, o sea, la,
la probabilidad de que esto se materialice. Es decir, si lo miramos con el tema del robo, del hurto, si se puede decir, digamos, de una forma técnica, el hurto que le pueden hacer a uno es más probable en la medida, o sea, se incrementa esa posibilidad de que se materialice ese peligro si de pronto uno anda por zonas solas, si anda a altas horas de la noche, si de pronto pues uno dice como se dice anda despistado con el celular, si anda digamos despistado con otras cosas, si de pronto entonces usted anda con el reloj ahí bien fino en la muñeca y encima de todo pues se ve, o si de pronto usted anda pues literalmente, si da, digámoslo así, si da papaya, pues hombre, usted está eh, facilitando de que pues el hurto se concrete y le quiten pues sus bienes materiales. Entonces hacia eso pues va la parte. En las empresas pues nos tienen que dar esas inducciones y todos esos procedimientos. ¿Para qué? Para evitar en la medida de lo posible nosotros pues podernos accidentar. Por eso cuando hay instrucciones claras, cuando tú has llegado y has hecho un trabajo significativo de decir, vea, yo aquí se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, digamos como seguridad y salud, pues tú lo que estás haciendo es previniendo todas esas situaciones que pudiesen, digamos, llegar a afectarnos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y pues darles esas capacitaciones a los trabajadores para que pues, no se accidenten. Porque miren, dentro de la obligación que hay en las empresas es que el trabajador salga de la empresa, pues ya sea que pues renuncie o pues ya sea que pues, le dan el ácido, o sea, ha sido un placer tenerte en esta empresa, pero que salga en las mismas condiciones en las que entró. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. También pues debemos dar cumplimiento a todas las obligaciones que le corresponden pues en materia pues de seguridad industrial, perdón, en el tema de obligaciones de los trabajadores. Aquí hay que tener en cuenta algo y es que no solamente son las obligaciones del empleador, el trabajador también tiene obligaciones. El trabajador es el que también debe en estos casos pues establecer cuáles, o sea, hasta qué es lo que tiene que hacer el trabajo, pues además de cumplir con su trabajo, además pues de llegar puntual, porque pues si hay una relación laboral es porque usted se compromete a llegar al sitio de trabajo a tal hora y usted entonces ya se puede ir a tal otra. Entonces que no, que entra a las 8, sale a las 12, entra otra vez a la 1 y sale a las 5, por ejemplo. Entonces todas esas obligaciones se unen a esta y primero pues hacer caso a todas las recomendaciones a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Lo segundo, pues es utilizar todas las instalaciones, o sea, todos los dispositivos, acorde también a las instrucciones dadas y hacerlo pues, de forma adecuada. Y esto pues también aplica para el tema de la dotación, para el tema de elementos de protección personal, que ya dicho sea de paso, pues tienen que suministrarse por parte del empleador a cero costo. Y eso también, y digamos, como el trabajador SENA también va a estar, perdón, como el practicante SENA pues también va a estar allí, pues también debería estar cubierto porque pues es una solidaridad compartida. Entonces todo eso, digamos, uno debería tenerlo muy en cuenta y más con el hecho de que pues, ¿qué es lo que sucede? Hay justo ahorita, digamos, con todo lo del COVID, pues obviamente no, se supone que no debe haber, digamos, despidos injustificados y menos pues por esta situación sanitaria. Pero lo que yo sí puedo decirles muchachos es que, digamos, por ejemplo, si la empresa logra demostrar de que le llamó la atención a usted, si que usted que hizo el conducto regular, que le pidió pues todas las indicaciones, todas los descargos, digamos, porque de pronto un ejemplo, usted dice que no, que el tapaboca no, que no lo quiere usar, pues hombre, eso es una justa causa de despido, porque pues una de las obligaciones que uno tiene es seguir todas las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo, y más cuando pues en este momento el tema es que pues una persona que no quiere utilizar el tapabocas o lo utilice mal es un riesgo para todos, que de una u otra manera
de una u otra manera uno nunca, o sea, uno tiene que pues, tener en cuenta de que pues se está exponiendo a los otros a mayor pues probabilidad, porque pues puede ser que nosotros seamos asintomáticos. Algo que también yo sí les decía también ahí también pues en el video mientras ya me recuperaba de esta situación, eh, es el hecho que cuando uno, o sea, cuando se habla de todas estas indicaciones y cuando usted vaya a hacer sugerencias o cuando usted vaya a informar algo, y en esto, digamos, somos a veces muy dados a eso. Miren, las palabras se las lleva el viento. Usted todo lo debe informar es por escrito. O sea, ¿por qué? Porque es que si usted dice así como a veces me decían, ah, no, yo informé, pero ¿a dónde? O sea, no es que yo le dije a Funadito, no, esto es por escrito y todo lo que usted haga y dice, pues debería ser por escrito. Entonces, en ese orden de ideas, una de las cosas que uno debería tener en cuenta, pues al respecto, es que al tener esto que de hacer esto por escrito, pues no se va, o sea, no se va, digamos, por el aire, porque es que, ¿qué es lo que pasa cuando usted le dice algo que no, que es que yo avisé y de todo? Pues entonces llega y dice, sí, usted me dijo, pero yo no escuché, yo sí le comenté, pero a mí se me olvidó, yo nunca me enteré. Entonces todo tiene que ser por escrito, porque a partir de eso usted lo hace. De hecho, miren, si ustedes se quieren eliminar también problemas, hay que ponerlo por escrito las cosas para que queden claras. Es que es más, por escrito usted tiene esa oportunidad de poder justificar las cosas. Ahora, otra de las cosas, de los aspectos, perdón, que uno puede, digamos, observar es que el tema de la necesidad de las edificaciones. Entonces, pues, que la edificación sea firme, que cumpla pues con todo el tema de normas de sismo resistencia y que pues también sirva de protección para los trabajadores mientras están trabajando, no que pareciera que eso pareciera como si estuviera pues en la calle. Entonces eso digamos teniendo en cuenta y más cuando pues en el tema de las condiciones de edificación deben servir también pues para desarrollar el trabajo, ¿no? Y aquí entramos pues dentro de un tema de condiciones de higiene y pues de antemano pues yo pues les comento, yo realmente respeto todas las preferencias sexuales y todo, pero hay unas cosas que pues uno tiene eh, que hay que seguir respetando, o sea, que hay que seguir teniendo, porque pues por todo, digamos, el orden y pues porque esto se hizo también esta resolución la hicieron con también científicos para determinar cómo eran mejor las condiciones de higiene a nivel de baños. Y entonces cuando uno habla de los baños, pues hombre, que tenga su inodoro, que tenga su urinal, que tenga una ducha, que estén separados por sexo, o sea, que el baño de hombre y baño de mujeres y por cada 15 trabajadores tiene que haber un baño de hombre y uno de mujer. Ahora, en esto pues hay que ser honesto, todos los hombres sí son sucios, pero las mujeres también lo son. O sea, esto nadie puede tirar la primera piedra. Y esto porque pues yo he estado también en contacto con personas de servicios generales y me han expresado esto. O sea, me han dicho, no, eso no hay ninguno que se salve. Entonces en ese sentido, por eso es que es mejor, pues obviamente, pues, estar separado. Ya a veces se habla del tercer tipo de baño, o si nada, no, pues hombre, si usted, uno respeta todas las preferencias, pero digamos cada uno debe ir al baño que le corresponde, ¿no? Porque pues yo respeto que pues, hombre, que a uno le gusta el jugo de mango y el otro de mora, eso es totalmente respetable, y a uno no le voy a decir mangofóbico ni tampoco morafóbico, ¿no? Simplemente que no le gusta el jugo de mango, le gusta ese jugo de mora y es eso. Yo personalmente pues tengo una amiga muy especial, que es lesbiana. Entonces, hombre, y es una amiga excelente, una excelente persona y de todo, y mejor dicho. Entonces, para que pues, lo tengamos ahí en cuenta, pues es la separación. Y vean uno de los detalles que yo sí quiero, digamos, resaltar al respecto. Miren que dice, separa el proceso, que tengan, vea, papel higiénico,
los recipientes pues de las basuras pues como tal, y las toallas de papel, o sea, todo lo que es el tema de toallas de papel, el jabón, y los desinfectantes. Esta es una norma de hace ya 50 años, ¿no? 89, 99, 2009, 2019. Dése en cuenta que tiene 40 y ya pues ya tiene sus años, y uno se da cuenta que uno dice, venga, las empresas no estaban preparadas, porque como esto no se ve, porque cómo se formaron las empresas en Colombia. Las empresas en Colombia se formaron de la siguiente manera. Allá en Armenia, en donde yo crecí y me desarrollé, eh, había una persona hace muchos años que llegaba y se paraba en una esquina vendiendo papas. Solo vendía papas. Vendía papas. Más adelante entonces empezó a vender pues otros productos, al punto de que pues se hizo dueño del local ahí en la esquina donde se hacía, y se hizo dueño de ese local, y entonces ahí formó un supermercado pues que es local. Como decir acá los corabastos, que usted en perdón, los surti... ¿cómo es que se llama ese que a mí se me olvida? Bueno, a veces que como tiendas muy... eh, estas cooperativas. ¿Los Brewers? No, los Fruver no. Bueno, es un supermercado local. Entonces ellos así se formaron, o sea, digamos las empresas en Colombia se formaron, yo sé hacer, digamos, camisas, entonces empecé con una máquina de coser, pues, hogareña, o sea, una doméstica, y entonces ya después cuando tuve un poco más de recursos, compré mi primera máquina de coser, pues, industrial, y posteriormente te compré dos y tres, y entonces ya compré la collarín, ya compré entonces eh, las otras que me necesitan en la modistería, y entonces pues así ya formaron una industria, y cuando usted menos pensó, no, se volvió Coltejer, cuando usted menos pensó se volvió Leonisa, de toda la ropa interior para damas, y así pues, pero desafortunadamente muchas de ellas pues no tuvieron, algunas sí, pero otras no tuvieron en cuenta esto. Entonces a veces las empresas el año pasado, cuando se les decía que pues para poder retornar a las labores tenían que presentar un protocolo en el cual pues tuvieran casilleros y demás, cuando fue lo que se llamó la resolución 666 de 2020, que era la que decía, bueno, qué es lo que tienen que cumplir las empresas que quieren volver, y no pueden hacer que sus trabajadores trabajen en casa, porque digamos un maestro de obra, cómo va a hacer una casa desde la casa, o como dicen, se pintan casas a domicilio. Bueno, no sé cómo será pues de otra manera. Entonces todo eso se hizo se formó así las empresas, y no tenían, digamos, estas indicaciones. Entonces todo eso se pasa porque desafortunadamente, ¿qué sucede? Que no hay seguimiento. O sea, cuando ustedes miran y cuando ustedes observan todo lo que es la parte de en este momento de lo que tiene que ver, bueno, con el tema, digamos, de la ley 100, de la ley de la salud, la ley 100. Usted cuando lo mira, digamos, en contexto, el problema fundamental, ¿cuál fue? Que pues el gobierno no hizo seguimiento a lo que estaba pasando con la salud, y pues bueno, se dieron los resultados que todos conocemos y que eso nadie puede negar. O sea, es eso. Entonces, ¿por qué? Porque no hay seguimiento. Con esto, digamos, en seguridad y salud, hasta ahora se le está haciendo seguimiento, pues hace ya un poco más de 8 años, pues con todo lo del tema de desarrollo de sistemas de gestión, pero esto, aunque era el 79, pues no se le hacía, digamos, un seguimiento real. Y eso, digamos, es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta con el ministerio. El Ministerio del Trabajo va a llegar a tu puerta si hay un accidente grave o mortal. Es decir, si una persona se accidenta y entonces pues resulta que pues el daño fue tenaz, que pues la persona quedó como una lechuga, o entonces desafortunadamente el trabajador pues murió. Ahora pues ya se está controlando a través del sistema de gestión, y la idea es que pues todo esto sea a favor del trabajador. Ahora, una de las condiciones que uno tiene que ver, que las condiciones cuando hablamos de orden y aseo, de, orden y aseo, es que pues todos los pasillos estén libres, que esté todo limpio, o sea,
para tener esas condiciones de higiene. Y en esto, pues que los baños pues también se encuentren limpios, que los sifones también pues despejados para depositar allí lo que es el agua pues de las manos cuando usted se baña y demás. Entonces es esto. Eh, Al igual que las condiciones, digamos, de temperatura, digamos que, ¿cómo les explico, digamos, esta parte? Que, digamos, hay veces que en las oficinas, usted entra a una oficina o parece, o sea, puede ser usted aquí en Bogotá, ¿cierto? Y entonces usted entra y parecería que estuviera por allá en Barranquilla, en Cartagena o Buenaventura. Y hay otras clases de oficinas que a veces por el frío parece que fuera el Polo Norte. Entonces hay que tener una temperatura adecuada que pues, permita también el desarrollo de todas las actividades por parte del trabajador y que no vayan a afectar su salud, porque pues una de las cosas es el golpe de calor, digamos cuando o el golpe de frío. Digamos, usted está en un ambiente en donde está acá todo, digamos, el ambiente es caliente, digamos que usted parece que estuviera en la costa y como la ciudad, usted va a salir al exterior y la ciudad pues está fría, entonces ese cambio de temperatura puede enfermarlo a usted. Entonces por eso hay que controlarlo porque pues claro, hay un calor, digamos, ambiental que se genera por un espacio cerrado, pero no debe ser, digamos, el cambio tan drástico. Y lo mismo pasa, digamos, en lugares como la costa, o sea, usted vaya y trabaja y sí, el ventilador y rico y todo eso, pues que usted pues no está, digamos así, ahogado el calor, pero cuando usted sale va a recibir ese calor, pues entonces ese cambio hay que también tenerlo muy en cuenta para que pues, no vaya a generar, digamos, ese daño. Ahora, en eso, digamos, si ustedes tienen, digamos, la posibilidad de estar ahí en un cambio de temperatura, pues al respecto, sea de calor a frío o viceversa, lo más adecuado, digamos aquí en Bogotá, es que usted pueda ubicarse, digamos, como unos 5 minutos antes de ya salir al exterior. Eh, Usted puede ubicarse, no sé, en una recepción o en otro lado de una oficina en donde la temperatura, digamos, sea diferente. Digamos, si la oficina de pronto se calienta mucho o de pronto si tiene un calefactor, pues apagarlo para que se vaya bajando la temperatura y con eso cuando vayan a salir afuera, pues no haya ese golpe de calor al respecto. Eso es. Pero entonces aquí lo que nos está diciendo la resolución es que todos los lugares pues tienen que tener una temperatura ambiental que facilite su trabajo. Bueno, y entramos a un tema de ventilación. Resulta que uno de los aspectos que ya se han descubierto es que cuando tú tienes una buena ventilación en el sitio donde tú estás trabajando, pues el virus no se va a quedar ahí. Ahora, una de las cosas que uno tiene que entender con el COVID es que el virus sí es un ser que no está vivo, ¿cierto? Que no está vivo, pero, él tiene digamos, un cierto tiempo como una fecha de vencimiento, ¿no? Que es un tiempo, pero él se mueve por las corrientes de aire. Por eso una de las cosas que se recomiendan es que pues esté en lugares abiertos, de que no tengamos aglomeración. Ahora, ¿por qué el tema de la aglomeración? Porque es que como es una corriente de aire, entonces él se va moviendo de acuerdo a las corrientes de aire. Y nosotros como estamos haciendo ese proceso de inhalación y exhalación continuamente, pues la corriente de aire hacia dónde va a ir. Entonces, por eso es que es lo del tema del tapabocas. Ahora, en el aire, en el exterior, pues no hay ningún problema porque pues la realidad de las cosas es que tú llegas y entonces ahí ya lo vas, lo vas sacando y bueno, no hay ningún problema. Pero digamos en lugares cerrados pasa como lo mismo como los zancudos. O sea, el zancudo porque entra por el tema de corrientes de aire. Entonces el zancudo así aprovecha y el virus también. Entonces eso es lo que hace que se mueva como tal para que éste pueda encontrar la vía de acceso a un huésped y con las condiciones que sabemos que es hacia el lado aquí pues sobre la nariz hacia el lado de la laringe. Entonces eso es lo que uno pues debe tener pues muy en cuenta. Entonces las condiciones de ventilación, inclusive la recomendación y cuando ustedes están en casa, es que pues en la medida de que sea posible, ustedes tengan las medidas de seguridad pues, o sea, teniendo en cuenta pues la seguridad, la seguridad pública, o sea, la situación, porque pues obviamente yo no les puedo decir esto
pues porque no conozco el contexto de sus hogares o inclusive de las empresas, pues en la medida de lo posible tener las ventanas abiertas. O sea, hacerlo. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente lo que nosotros o sea, la importancia del aire es debido a que nosotros necesitamos oxigenar el cerebro. Necesitamos oxigenar el cerebro y al tener esa necesidad, entonces lo que nos va a decir es que nosotros vamos a poder reaccionar de forma más adecuada frente a diferentes situaciones. Vean, Profamilia dio una estadística hace poquito de que pues muchas de las parejas que pues entraron a la cuarentena pues en este momento están divorciadas. Ahora, eso se explica entre otras cosas porque pues claro, anteriormente puede ser que estuvieran viviendo juntos, puede ser, pero pues de pronto se veían en la noche, salían de pronto muy temprano, o sea, no compartían y, digamos tenían ese espacio, pero como ya en este momento ya lo que, lo que está pasando es que ya tienen que vivir 24 horas, 7 horas, 24 horas al día y 7 días a la semana, entonces pues salen muchas cosas, o sea, salen a flote muchos defectos, muchas cosas y a veces también el tener las ventanas cerradas pues hace que el cerebro tampoco se oxigene, entonces están tensos y demás. Ahora, no significa que solo la ventilación entonces yo ya puedo evitar problemas, no, pero sí la ventilación lo que permite es que tú oxigenes tu cerebro y puedas reaccionar de manera racional frente a esas situaciones que son pues estresantes. Entonces eso es lo que uno pues debe tener pues al respecto. Entonces hacia eso es lo que uno va con el tema cuando habla de la ventilación. Y lo mismo pues con el tema de la iluminación. Lo ideal pues siempre es tratar de utilizar la luz natural, la luz del sol pues en la medida de lo posible, pero de forma limitada. Ahora, ¿por qué? Porque mucha luz, ¿cierto? Ya sea artificial, o sea, la luz del bombillo, o sea, la luz del sol, pues va a ser dañino. O sea, ninguna de las dos va a ayudar. Entonces, en ese sentido, pues hay que hacer un estudio de iluminación. Cuando ustedes miran esta resolución, en este artículo que es el 79, ustedes van a encontrar ahí todas las medidas, una tabla de medidas de que, bueno, cuánta luz. Generalmente para lo que es la parte, digamos, de bodega son más o menos unos 800.000 lux, así se dice, esas son las medidas. Cuando es el tema, por ejemplo, del tema de oficina son 500 luz, 700, cuando es el tema de pasillo son 70. Entonces, pues esto depende también de los espacios. Ahora, ¿por qué? Porque en un pasillo usted no necesita tanta luz, en cambio en oficina sí, porque pues usted está constantemente pues trabajando en los equipos. Y esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta también, muchachos, porque es que cuando vemos la parte ambiental, no se trata aquí de sacar el espíritu ecologista y que entonces vamos a apagar las luces porque ahí vemos. No, la idea de la iluminación es para no generar cansancio. Y a veces nosotros hacemos algo que pues no debemos hacerlo y es enviar cuando estamos digamos con el celular o inclusive con el televisor, es de que le ponemos el clip y entonces nos dormimos con el televisor prendido. No debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque las neuronas, el cerebro no descansa. Entonces después usted se amanece el otro día más cansado de lo que se acostó. Y esto se debe a que pues el cerebro cuando usted llegue y apaga no apaga el televisor, sino que le ponen el sleep 15 minutos para apagarse o en su caso también el celular y usted se duerme mientras escucha una música o algo, lo que va a suceder allí es que el cerebro eh, no es como si usted pusiera el computador en suspensión. O sea, usted le dice inicio, no apagar, sino suspender. Claro, él apaga muchos procesos, pero quedan otros ahí y entonces el computador empieza a funcionar, a funcionar, a funcionar, a funcionar. Y eso es lo que lleva a que pues, usted sienta cansancio. Entonces por eso no lo debemos hacer. Ahora, utilizar el celular a oscuras también es dañino. Y créanme que yo también me predico porque yo también lucho. A veces yo estoy ahí tanta cuando caigo en cuenta, de verdad, prendamos la luz, encender el bombillo porque es eso. Ahora, todo eso es la parte pues
de, de salud en el trabajo, de lo que es pues, buenos hábitos en el sitio de trabajo. Y lo mismo para el tema de ruido. Generalmente, pues si uno, digamos, las medidas administrativas, las medidas que se toman a veces con el tema del ruido, digamos, para las personas que conducen, que están en un vehículo, es subir la ventana. En el caso de empresas, cerrar la ventana de la oficina. Pero, digamos, si estamos principalmente en áreas operativas, pues hay ruidos que son constantes, como el tema de máquinas, como el tema de, de vehículos y demás. Entonces, allí se debe utilizar pues ciertos protectores de ruido. Esto también se mide pues a través de un dosímetro, un sonómetro, pues que mide pues la parte de ruido. Entonces esto digamos tenerlo en cuenta y al respecto pues de esto, ¿no? Ahora, las condiciones ambientales que nos vienen a hablar en este punto, digamos, de la resolución, es que todo lo que a nosotros nos rodea en cuanto al tema del manejo de sustancias químicas, de ventilación y demás, pues tiene que ser adecuada en el sitio de trabajo. Y en especial este punto es dirigido a lo que es el tema del manejo químico. ¿Escucho? Tenemos una participación. Permítame aquí un momentico. Ok. Qué pena, ¿será que lo puedo volver a la anterior diapositiva? Es que le está dando pantallazo. Ah, bueno, sí, pero Mónica, igual no te preocupes que esta presentación yo ya este fin de semana, bueno, yo le hago, no hay problema, yo la devuelvo. Pero quiero, Gracias. sí, quiero, pues quiero comentarles que estas diapositivas van a estar ya subidas ahí en territorio. En este fin de semana ya las asocio la ficha y de una vez yo les subo este material. Igual sí la recomendación que quiero hacerles es que por favor descarguen el material. O sea, descárguenlo a su disco duro para que pues usted ya lo tenga, sí. ¿Listo? Entonces, ese es el punto. Entonces, con el tema de ruido y las condiciones ambientales, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de las condiciones ambientales son eso, todo el tema de pues, manejo en este artículo, el 155, es todo el manejo a nivel de que pues yo no tenga digamos como el tema del anaquel o las estanterías ahí a punto de que se me caigan encima, que pues las sustancias, las líquidas principalmente van a ir, los solventes y de todo hacia la parte inferior, sí, inferior de, pues, de las estanterías, porque en la parte superior, la parte de arriba, pues tienen que ir objetos, digamos, ya sólidos y demás, pues bien puestos, pues para que tampoco pues se van a caer. Esto, digamos, es lo que habla, y en especial cuando hablamos pues de las sustancias infecciosas, las sustancias tóxicas y pues algunas inflamables y explosivas. O sea, no te preocupes que yo le, o sea, lo estoy pasando así rápido, pero yo les paso ya esta presentación. O sea, estas 267 diapositivas yo se las paso en formato PDF por el tamaño, ¿no? Ahora, una de las cosas que también debemos asegurar es, y que nos dice es la ropa de trabajo que sea adecuada. Y pues adecuada es que, pues obviamente si uno habla de una persona administrativa que está en un computador, pues va a ser de pronto corbata, va a ser que pues el tema del traje así de formal, de falda, pues en el caso de las damas, eh, pero si digamos si hablamos de un área digamos logística pues tiene que ser ya un overall pues que tiene que estar completo y por sobre todo tiene que ser uno tiene que ser ropa que quede ojo que quede ajustada al cuerpo no ceñido, o sea no que hay que mejor dicho se le nota ahí toda la chocolatina y demás, no que eh, sino que pues sea, digamos, ajustada al cuerpo, que sea, digamos, si yo soy talla S, entonces pues bueno, bueno, en este caso soy talla M, entonces no me pueden dar una talla L o XL o una S, no, tiene que ser la de mi, la que me quede pues adecuada. Y entre otras cosas, también es porque la ropa debe también ser, digamos, ajustada hacia el cuerpo porque o sea, si nosotros andamos así como de pronto andan los raperos, que de pronto es con una camisa larga, ancha, o los pantalones también anchos, pues eso es un riesgo porque puede accidentarse, es decir, puede
es un riesgo porque puede llegar y quedar después a pasar por el lado de una prensa y ahí quedó amarrado. Lo mismo que de pronto no, usted no puede bajar con corbata. Porque en un caso, porque en un caso dado en donde pues en donde la corbata se quede enredada, mejor dicho, nos produce un accidente. Entonces todo eso hay que tenerlo pues ahí muy presente. La prevención también que nosotros debemos tener en cuenta, bueno, y lo de la ropa de trabajo es importante tener en cuenta de que lo que es dotaciones y elementos de protección personal tienen que ser dados a cero pesos pues al trabajador. Obviamente también hay que decirlo, es que los trabajadores sí tienen también esa obligación de llegar y devolver pues la dotación y los EPP, o sea, cuidarlos y también pues devolverlo, ¿no? Igual eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la misma cuestión pues cuando hablamos frente al tema de los incendios. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta para la prevención de incendios? Que se tengan todos los extintores indicados de acuerdo al lugar, ¿no? Porque pues no es lo mismo tener, digamos, si yo estoy trabajando con sustancias ¿cómo se llama? Gasolina y todo lo demás, esta clase pues de sustancias, gasolina, CPM, aceite, pues yo tendré que tener principalmente un extintor de carbono. Si es una oficina, pues puede ser un multipropósito, bueno, algo que antes se llamaba Solcaflam. Entonces el blanco o el amarillo, aunque ahorita pues ya todo se volvió pues el amarillo. Entonces todo eso hay que tenerlo pues ahí muy presente. Y desde luego cuando nosotros hablamos de todo eso, de toda esa parte pues a nivel de lo que es resolución 2400, también tenemos la ley 979. Esta ley que vamos a estar viendo así de la misma manera en la que vimos pues la resolución 2400 trata de todas las condiciones ambientales y inclusive pues esto digamos entra un poco más frente al tema de, de ambiental. Entonces pues habla también sobre lo que es la parte de proporcionar pues todo un ambiente de trabajo seguro para todos los trabajadores y las obligaciones que tiene igual el empleador. O sea, así como ya les mostraba el empleador que en la anterior resolución que tenía digamos la obligación como tal de seguir todas las indicaciones, notificar los accidentes y demás, aquí pues se va a hacer digamos más latente, ¿no? Y seguir con todas las obligaciones. Igual el trabajador tiene la obligación de informar sobre todo lo que pase y eso sí por escrito, muchachos. Ustedes quieren salvaguardar su responsabilidad, tengan eso por escrito y tengan una copia de sus comunicaciones. Y esto se los digo porque a veces como que, ay, usted no me dijo, no, yo le envié correo. Dígame que a veces sí me ha tocado a mí en eso, no, yo envié el correo, ya comuniqué, ya todo eso. Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Ahora, el tema es que cuando hablamos de las edificaciones, hay que tener en cuenta que pues aquí también nos dice que pues que cumpla con las normas de resistencia y que pues tengan todo pues delimitado, el marcado, pues vamos a hablar posteriormente a lo que son las señales, ¿no? Que diga salida de emergencia, que salida hacia allá, que pues si está si está pues señalizado también el piso, pues en la medida que sea necesario, pues mejor, ¿no? Ahora, todo lo que es las características de los pisos, pues tienen que ser sólidos, deben evitarse el tema pues, pues, represamiento de aguas, o sea, esto cuando dicen que procesos húmedos es cuando el tema de alimentos, o sea, que usted pues tiene que limpiar la cocina cada vez que termina las tareas, entonces ahí se necesita de que pues tenga la inclinación hacia el sifón para que pues no, evite esas situaciones de charcos, ¿no? Y pues tienen que estar pues señalizadas pues todas estas áreas y la idea es que pues que se tengan pues salidas de emergencia
en el número pues adecuado para todos. Ahora, las condiciones ambientales, aquí volvemos entonces a lo mismo. Entonces, en cuanto al tema de las sustancias, en cuanto pues al tema como tal del lugar, que no, pues, no parezca un horno, pero tampoco una nevera, que sea pues adecuado, y que las sustancias químicas pues sean almacenadas de forma adecuada, como con sustancias químicas como el cloro, como el amonio, como los aceites, como las pinturas, dependiendo también de las características de cada organización. Y cuando nos habla pues que debemos pues tener algunos métodos complementarios en caso tal, pero tenemos que hacerlo. Los agentes físicos, entonces ya volvemos otra vez con el tema pues de iluminación, de ruido y otros al respecto del tema de ventilación, para que pues sea pues totalmente adecuado, ¿no? Es eso. Listo. Esto digamos hasta aquí pues y vamos a ver lo que era el tema de condiciones a nivel pues de esta parte. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya permítame un segundo que necesito hacer algo. 2 minuticos, ya regreso. ¿Listo? Permítame aquí ya que ya y vamos a seguir ya con todo lo que es el tema ambiental. Bueno, voy a dejarles entonces ya el video que tengo aquí preparado para lo que es el tema de ambiental. Permítame un segundito que ya lo voy a poner. Colombia es líder en América Latina en la gestión adecuada de residuos eléctricos y electrónicos y para avanzar en la consolidación de este liderazgo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzará la Política Nacional de Gestión de este tipo de residuos. Se plantea obviamente la regulación para que estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sean nuevamente manejados de forma correcta y amigable con el ambiente. Esta política reunió en su diseño a los productores, fabricantes, comercializadores y consumidores de estos RAEs, es decir, televisores, impresoras, neveras, computadores, celulares, pilas, luminarias, entre otros. Hemos distribuido los temas a través de la ANDI, del ENAR, que otras organizaciones saben que tienen que tener toda la cadena completa, desde la producción, la distribución, pero también acabar con los residuos cuando obviamente terminen su vida útil. Programas como Ecocómputo, Lumina, Punto Azul, Cierra el Ciclo y Pilas con el Ambiente han sido avalados por el Ministerio de Ambiente para promover la importancia del reciclaje de estos residuos peligrosos. Son aproximadamente 1.600 toneladas de pilas que se han recolectado en los últimos años, unas 2.600 toneladas de bombillas que tienen mercurio y alrededor de 7.000 toneladas de componentes de computadores en el país hemos recolectado en los últimos años. Por ello, el llamado es a que las empresas y los consumidores tengan en cuenta que estos aparatos no deben ir a cualquier caneca de la basura. Esperamos obviamente más que sea por ley que la gente tome conciencia de que estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos también tienen unas posibilidades de ser peligrosos con el medio ambiente y con la misma salud humana. Bueno, muchachos, entonces, teniendo en cuenta esto, la gestión ambiental, pues en este caso, va a estar dirigida principalmente a lo que es la parte organizacional. O sea, aquí no, la idea no es de pronto de sembrar árboles, como yo les decía, no porque no sea bueno, es algo excelente, pero lo importante es gestionar lo que son todos nuestros aspectos e impactos ambientales. Entonces, esto digamos es lo que nosotros pues vamos a ver en este sentido. Y entonces pues vamos a empezar con lo que es la problemática como tal. Entonces vamos a mirar algunos conceptos básicos que tenemos. Lo primero, digamos, como el tema del medio ambiente.
el medio ambiente, digamos, se define pues como todo el entorno en el cual la organización pues esta opera, y allí incluye también los recursos naturales como el agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, todo, ahí está, y todas las interrelaciones. Pues aquí uno debe tener en cuenta que pues puede ser que uno esté en ciudad, pero uno está por el hecho de que pues está utilizando lo que es el tema de la cocina, lo que es el tema de los baños, como ustedes están utilizando también, como en este caso, los computadores están interactuando con diferentes tipos de recursos naturales que están utilizando pues para sí. Entonces todo eso, pues como tal, pues es el medio ambiente en el cual tenemos unas interrelaciones. Ahora, cuando hablamos nosotros del aspecto ambiental, son todos los elementos, las actividades, o sea, todo lo que nosotros realizamos y que pueden generar que interactuamos con todos los elementos del medio ambiente, pero que pueden también generar un impacto, o sea, un efecto positivo o negativo sobre el ambiente. Entonces, por ejemplo, usted va y sale, digamos, a la calle, va y se sube en un bus, bueno, en condiciones normales se sube en un bus, usted va y allá, se va a un supermercado, va a comprar un artículo, todas esas actividades, usted entonces se devuelve a la casa, aquí lo destapa, o sea, le quita pues todos los empaques, todos esos son aspectos ambientales. O sea, que uno puede tener como el tema de la generación de residuos sólidos por los empaques, por el tema también pues del uso del bus, o sea, del transporte público, por el hecho también de estar allí, el objeto como tal, pues todos esos son aspectos ambientales, porque pues de una u otra manera pues van a afectar al ambiente, ya sea positivo o negativamente. La idea es que pues esa afectación pues siempre sea positiva, perdón, sea positiva, y que te permita entonces poder allí estar ahí pues generando, digamos, ese impacto pues positivo. Ahora, hay que recordar que pues dentro del ambiente, el ambiente tiene unas condiciones o unas características, o sea, en un punto específico, o sea, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de un páramo de Santurbán? Pues es un lugar que está pues a una altura superior pues a los 2000 metros, está allí pues ubicada pues en los Santanderes, y pues lo que hace es un ecosistema natural que provee de agua pues a todas las poblaciones del Gran Santander, ¿no? O sea, tanto del norte de Santander y a Santander, teniendo en cuenta que pues, la capital de Santander es Bucaramanga y norte de Santander pues Cúcuta. Ese ecosistema le da vida a todo el desarrollo de la vida que hay en esos dos departamentos. Entonces, por ende, nosotros ahí es, digamos, en esas características, y por ende pues hay que protegerlos, porque realmente es un ecosistema muy esencial para los pobladores de todo el Santander, pero también es muy sensible por siguiente, digamos, la mano humana a manipularlo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hablamos del impacto ambiental es como ese cambio, pues ya sea adverso o beneficioso, es decir, positivo o negativo. Entonces ese impacto puede generarse cuando usted, por ejemplo, si usted recicla, entonces está generando impactos positivos. Si usted no lo hace, pues son impactos negativos. Entonces eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. El tema ambiental, y si ustedes, digamos, me preguntan, realmente el tema ambiental tiene una cuestión muy que se maneja de manera también hasta cierto punto hasta política. O sea, es decir, ahorita nosotros estamos viendo que pues políticamente, o sea, el que no esté de acuerdo pues con el tema de la conservación ambiental, del cambio climático y demás, pues digamos se le tacha como de retrógrado, como inconsciente. Y pues desafortunadamente uno tiene que ver que pues el tema ambiental, más que es esto, a veces desafortunadamente sí lo han vuelto política. O sea,
Por mí, claro, yo estoy a favor de que pues debería salir una ley, personalmente, en donde a todos nos ordenen sembrar un árbol, a todos. Un árbol pues que sea, digamos, si es Bogotá, que sea originario de aquí, porque pues dicen, no, yo voy a sembrar un mango, pero es que un mango es de tierra caliente, no es de tierra fría como el Bogotá. Eso sería porque, imagínense, si somos más o menos 8 millones, pues imagínense 8 millones de árboles sembrados así gratis, o sea, así suavecito. Y eso debería ser algo que pues debería, digamos, tenerse en cuenta y pues ser muy dirigido para la ciudad, porque pues en toda la ciudad, digamos, mire lo que pasa con el tema del metro de Medellín. El metro de Medellín, bueno, y en general Medellín lo que hicieron hace muchos años fue sacar a las industrias de la ciudad para descontaminar la ciudad y eso les ha servido. Eh, Aquí en Bogotá, cuando uno mira, digamos, una estación del metro de Medellín frente a una estación de Transmilenio de Bogotá, ¿saben qué es lo que se le ve tan feo a veces también a nuestro Transmilenio? Y es que pues, no hay árboles y eso debería haber porque ustedes no saben la perspectiva que se da. Ahora, eso no significa que Medellín sea mejor, no. Cada uno, digamos, Medellín es muy lindo, yo lo he visitado, es muy precioso, pero también pues yo amo la ciudad de Bogotá, eso sí, no lo digan porque pues aquí es en la ciudad donde yo me he desarrollado y he tenido incluso hasta la oportunidad de hablar con ustedes, o sea, hasta hacer esto, pues eso me lo ha permitido la ciudad de Bogotá. Entonces, a lo que pues voy es que pues se ha vuelto digamos muy político, digamos, yo sé que de pronto por ahí escuchan a Greta Thunberg, es una chica pues que pues tendrá sus mejores intenciones a nivel ambiental, pero realmente el impacto, o sea, real, o sea, es un impacto más mediático. En cambio, sí hay otras propuestas que son más aterrizadas y que permiten pues la conservación del ambiente de una manera adecuada, ¿no? Ahora, todo esto que yo les estoy comentando, digamos, del tema ambiental, yo también les puedo decir que se vuelve, digamos, algo también político, porque cuando uno dice, bueno, ¿desde cuándo estamos con el tema del calentamiento global? ¿Cuándo estamos el cambio climático? ¿Desde cuándo estamos eso? Y generalmente ha sido desde que pues, los árabes, a los cuales pues ellos se pusieron las pilas porque prácticamente, literalmente, regalaron el petróleo durante 100 años y ya digamos ahorita desde hace ya pues imagínate, casi más de 40 años, ellos crearon la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, entre ellos pues un venezolano, Venezuela también está allí, pero digamos los que en general digamos tienen más reservas y de todo pues son los árabes, digamos pues en cantidad, ¿no? Porque pues la mayor reserva está en Venezuela. Eh, Aquí lo que uno puede tener en cuenta es que como ellos digamos prácticamente regalaron el petróleo por ahí en los 70 cuando estaba pues de presidente de Reino Unido Margaret Thatcher y estaba el presidente Nixon también de presidente de Estados Unidos y entonces se creó la OPEP y le subieron el precio 2000%. Pues tenga en cuenta que si valía, un ejemplo, valía 1000, valía 300 pesos, entonces tocó pues subirle para poder que estuviera en un precio pues justo para todos los países árabes y todos los países productores y exportadores de petróleo. Y a partir de ahí, curiosamente, se empezó a hablar sobre el tema del calentamiento global. Ahora, ¿hay un cambio climático? Claro que sí, eso es innegable. Los mares están creciendo. Ahorita, pues hace poco se desprendió un iceberg en el Ártico, el más grande de la historia. Entonces, claro, hay un cambio climático. Y eso, miren, cuando uno se pone a ver la geología, eso, entre otras cosas, también es un proceso natural. O sea, la Tierra se ha congelado, se ha descongelado, se ha calentado, se ha congelado, o sea, se ha enfriado, o sea, ha pasado de esa parte de un lado a otro. O sea, se calienta y se enfría y así consecutivamente. Entonces, em, esto es algo que pues uno tiene que ver que hay un cambio. Una de las cosas pues que realmente sí se discuten es si realmente es un fenómeno natural o si es de origen humano. Pues eso digamos sí, pues ampliamente digamos la versión de que es humano, pero eso aunque fuera digamos fenómeno natural pues con más veras uno tendría que también reciclar y demás porque pues nuestro planeta hay que cuidarlo, es hermoso. Entonces esto es lo que uno debe tener en cuenta y pues la idea digamos, de todo el desarrollo, digamos, de la humanidad
a nivel ambiental tiene que ser de optimizar los recursos. Nosotros no podemos, y eso es algo que inclusive desde cualquier punto de vista es dañino, el tema del consumismo, de que yo compro y me deshago. Así como pasa en los países del primer mundo, que usted puede encontrar digamos un carro de versión 2020 y lo encuentra casi nuevecito por ahí desechado con las llaves ahí adentro y hasta cargado de gasolina. Entonces eso es el consumismo que no debería ser. Ahora, desafortunadamente, una de las cosas que nosotros tenemos es que pues el problema de mucho del ser humano pues también está en el egoísmo, en la avaricia, en el querer tener más y eso pues también colabora a que pues se genere todos estos problemas ambientales. Pero lo que podemos decir en este caso, que nos atañe, es que la idea ambiental es que usted controle sus impactos y que usted pues siembre, digamos, como ese granito de arena, porque literalmente es un granito de arena. Si usted se pone a ver todo lo que hacen los países como China, Estados Unidos, ellos son los más grandes contaminadores. Y vaya, mire la calidad del compromiso que tienen. Es muy bajo y a veces es como a querer que como países que generamos, digamos, el 0,1% de la contaminación, entonces nosotros hagamos el esfuerzo. Y claro, lo debemos hacer, pero entonces si más del 60% contamina China y Estados Unidos, ellos dos solitos, pues hombre, entonces que se aprieten también el cinturón. Eso es eso. Si se supone que tenemos que cuidar nuestro mundo, ¿no? Porque es nuestro único hogar. Realmente puede ser que tengamos descubrimientos en Marte, en Saturno, en cualquier parte. Bueno, en Saturno nunca, porque es un planeta gaseoso. Pero por ejemplo, sí que no, que por allá hay yo no sé a cuántos millones de luz hay un planeta casi similar a la Tierra. Pues muy chévere, pero no sabemos si realmente tenemos las condiciones para poder vivir allá, porque pues uno nunca sabe, ¿no? Pero este problema es también por el tema de la depredación que desafortunadamente el hombre ha hecho, porque pues ha extinguido muchas especies y en otras ocasiones al extinguir una especie ha hecho extinguir a otra que era la que sobrevivía al comerse pues a esta otra. Digamos, eso ha pasado. O sea, llega y se desaparece, digamos, una berra, una especie digamos de gallina gigante que había pues en un momento dado, y a partir de que se extingue esa especie se extingue otra. Entonces, y así se va dañando todo lo que pues conocemos y que sabíamos desde el colegio de la cadena alimenticia, ¿no? Que el gusano se come a la hormiga y entonces por allá llega pues allá el ratoncito y se come pues ese gusano, y llega entonces un águila y se come pues a ese ratón. Toda esa cadena alimenticia se va rompiendo en la medida que no pues cuidamos, en que se va extinguiendo pues cada una de las especies. Ustedes sabían que ahorita la última noticia fue que se descubrió una nueva especie de roedor, una especie de ratón. Entonces, que solo se da en ciertas áreas. Y Colombia, en este caso, nuestro país, tiene una riqueza, una biodiversidad que hay que cuidar. Nosotros, pues, por el tema de extensión, tenemos la segunda biodiversidad más grande del mundo. La primera está pues en África, pero porque pues está pues es todo, digamos, un territorio un poco más grande. Pero en nuestro caso, cuando nosotros pues lo tenemos en este sentido, puedo digamos, comentarles. Permítanme un segundito, acá que voy a espérate un segundito. Entonces les iba comentando, la biodiversidad que nosotros tenemos en Colombia es preciosa, y uno podría hasta atreverse de que no hemos descubierto todo nuestro país. Sí, que es el territorio, y se supone, a veces uno mira el mapa y de cierta manera pues uno ve pues sí, o sea, ya todo se debe haber conocido, pero resulta de que como es una biodiversidad que es profunda,
que a veces, digamos, está muy, digamos, incrustada en la selva, en nuestras selvas y en especial en el Darién y demás. Todo eso que de pronto nosotros no conocemos y a veces de pronto pues, tardaremos unos 5 10 o 15 años o quién sabe cuánto para poder entonces conocerlo. Eso es lo que nosotros pues debemos también cuidar. Ahora, eso depende también como una responsabilidad también del gobierno de hacerlo, porque inclusive es obligación constitucional que tiene, pero desafortunadamente pues no se tiene, digamos, a veces muy en cuenta, ¿no? Ahora, aquí la idea, digamos, es lo que todo, digamos así, que nosotros pues vamos generando frente al tema de la preocupación ambiental, se da porque nosotros no conocíamos nuestros recursos. O sea, una de las cosas que trajo a nosotros la llegada del hombre a la luna y toda la guerra espacial entre en su momento lo que fue Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy pues Rusia, fue el hecho de poder ver el planeta desde afuera, como en perspectiva. Y al ver el planeta desde afuera se da cuenta de que pues, nuestro planeta es una casa, es un hogar que se encuentra en, en un universo, en un espacio negro y oscuro, en el cual pues pareciera que nosotros pues estamos solos, al parecer no. Eh, y, y eso pues lleva a que nosotros pues podamos ver en nuestro planeta desde esa perspectiva y que nosotros no solamente digamos lo veamos desde el tema de los países digamos como tal como Estados Unidos y China que tienen que hacer el esfuerzo porque pues Leonardo DiCaprio llegó a la India y sí, ellos allá para el combustible utilizan el estiércol de la vaca, pero realmente pues se quedaba diciendo, bueno, ustedes nos vienen a presionar, pero ustedes tienen un gran desorden allá, o sea, es como yo llegar a criticarlos a ustedes que porque tienen la casa desorganizada y yo pues no he tendido ni la cama, o sea, sería algo así. Y en ese orden de ideas siempre pues va a ser muy importante tener en cuenta que la conservación pues, ambiental va digamos a decir en aumento y más con todos los cambios geotérmicos y geológicos que están sucediendo. Entonces todo eso digamos que pues hace parte de la y esto digamos lo hablo desde la parte pues científica que pues la Tierra ha sufrido muchísimos procesos durante muchísimos millones de años y eso pues no va a parar. O sea, los cambios, esta Tierra que conocemos a nivel geológico, ¿no? O sea, eso es algo que los científicos ya lo han advertido, lo han dicho muchas veces, o sea, esos procesos no van a parar. Lo que pasa es que son a veces, pues, imperceptibles, a veces cuando uno lo ubica, digamos, en un espacio de millones de años, pues, ese cambio es suave, es poco a poco, pero o sea, no va a parar, es porque nunca lo ha hecho. Entonces va a seguir evolucionando. Entonces como el tema de las placas tectónicas, la distribución del mar, yo no sé en cuánto tiempo, pero probablemente los mapas y todo se tendrán que actualizar porque pues, la Tierra no va a ser la misma en cuanto al tema de distribución, por el tema de los mares, por el tema de los cambios geológicos que tiene pues la misma Tierra. Entonces todo eso hace que pues, nosotros tengamos esa conservación ambiental frente y que tengamos pues esa conciencia y de nuestra parte pues poner nuestro grano de arena y bueno esperar a ver que pues sea que dentro de estas potencias pues si algún día se ponen de acuerdo para poder conservar para reducir sus emisiones aunque pues hay compromisos que están de aquí al 2050 con el acuerdo de París que pues cero emisiones pero uno no sabe hasta qué punto digamos pueda llegarse esto a cumplir porque pues ya llevamos si usted mira propaganda de los 70 de los 80 usted dice ahí no ahorita en los 2010 mejor dicho íbamos a estar en desierto y pues aunque también es cierto que países como Bangladesh, países también como Sudáfrica, ya hay ciudades que se han quedado literalmente sin agua. Nosotros pues afortunadamente tenemos ese recurso hídrico, pero bueno,
no sabemos hasta dónde pues pueda llegar así de esta manera, ¿no? Ahora, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, pues para la parte, digamos, ambiental es el uso adecuado de los recursos. Ahora, esto porque yo se los, o sea, porque yo se los, ¿qué? Yo les insisto, digamos, tanto en ello, y es porque nosotros dentro de todo lo que es la parte de gestión de recursos, de lo que nosotros pues vamos realizando, nosotros debemos entender que la idea no es llegar y uno a apagar luces, ¿no? Si usted la necesita, si usted necesita recargar su celular, si usted necesita tener el computador o prender el televisor y demás objetos que usted puede tener ahí, pues hay que tenerlo encendido si es necesario, el resto pues desconectados. Entonces, una de las recomendaciones que uno siempre debería tener en casa es desconectar todo. Lo único que pues tiene que andar, digamos, si 100% conectado a la nevera. Ahora, esto por una sencilla razón, porque si usted la apaga en la noche, claro, ahí no consume, pero a la mañana siguiente, cuando usted la encienda, pues ella va a tener que partir de cero a lograr la temperatura de refrigeración adecuada. Y adicional es malo para el manejo de los alimentos. ¿Por qué? Porque ese proceso de congelamiento, descongelamiento, congelamiento, descongelamiento, eso va dañando los alimentos. Entonces cuando usted diga si está frío el alimento como tal, pero puede ser tóxico porque ha pasado sobre estos procesos, porque tengamos en cuenta que se abre la nevera y que pues se tiene o sea, se abre la nevera y se daña pues la cadena de frío, o sea, todos esos errores que cometemos. Entonces, y de verdad no vale la pena. O sea, el único electrodoméstico que debe siempre estar conectado en la casa, en la nevera, el resto todo. Desconectar los celulares, desconectar lo que es el tema de los computadores, desconectar la licuadora que está en la cocina, la cafetera, todo tiene que estar desconectado. Ahora, ¿por qué? Eso se explica cuando inició recién la pandemia y eso fue como más o menos en esta fecha, junio o julio, que empezaron las personas a quejarse que no, que vea que nos llegó el recibo caro, que yo pagaba por decir algo 100.000 pesos y me llegó por 300, o sea, todo eso. Y cuando uno mira qué es lo que estuvo pasando, lo que sucede es que las personas, o sea, nosotros le diferíamos el consumo de energía de los celular, del computador, a otros espacios porque pues estábamos afuera, pero ya como ese consumo se restringió, ya entonces nosotros lo empezamos a vivir, y teniendo en cuenta de que pues claro, permanecía el televisor prendido, los celulares, entonces el cargador no, pues se mantenía digamos en el maletín o en la cartera, pero ahora va a estar ahí conectado, entonces todo eso fue consumiendo. O sea, cuando usted deja un cargador de celular conectado, ahí le está consumiendo energía. Ahí le está consumiendo energía. En cambio, si usted llega y lo desconecta, pues ese consumo deja de existir. Entonces, eso es lo que uno debería, digamos, tener muy en cuenta al respecto. Y toda la preocupación pues empezó con esto, digamos, con todo lo de la llegada del hombre a la luna desde una perspectiva enorme. Y adicional, pues a nivel político es cuando se empieza con Margaret Thatcher y Nixon, como les comentaba hace rato, ahí se empieza a decir, ay, vea, es que el planeta se está calentando y demás. Y miren, en esto hay que tener mucho cuidado, o sea, hay propagandas de la WWF pues que son un poco exageradas, o sea, uno tiene que guardar, como se dice, la proporción para cada uno. A veces sale una propaganda en donde hay un elefante y entonces marca, es como un reloj, entonces empieza a marcar ahí sí la hora, marca la una, marca digamos, está el reloj en la hora en punto, entonces marca punto las 00, después las y 15, entonces según esos mensajes que cada 15 minutos se mata un elefante en el planeta, y eso pues claro, no voy a negar que los elefantes los están matando indiscriminadamente, no voy a negar que los elefantes pues son perseguidos por su marfil, y en eso hay un tráfico un tráfico del mercado negro al respecto. Pero lo que uno debe tener en la proporción es que si, a ver, si mataran cada 15 minutos un elefante, ya no se hubieran extinto hace rato. Imagínense, o sea, 15 en cada hora, multiplique eso por 24 y después por 365, o sea, no le da. Entonces, esas cuentas también, pues tampoco son un poco, digamos, también exageradas el mensaje que se da al respecto, pero
sí es importante hacer pues la cuestión al respecto de cuidar pues el ambiente, ¿no? De ninguna manera se trata de eliminar pues estas cuestiones. Nosotros hemos tenido pues desde hace mucho tiempo pues diferentes eventos que han sucedido pues a nivel ambiental, como el tema pues de las conferencias de Estocolmo del 72, todo lo que es la cumbre de la Tierra en el 92, pues desde allí digamos se empezó a hacer como una preocupación, vea, así de, estamos hablando de Margaret Thatcher y demás, y vea que esto pues empezó precisamente, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que no hay cambio, no hay un cambio climático, sí hay un cambio climático. Entonces, es hacia esa parte. Ahora, el control de la contaminación, pues empieza pues principalmente en las primeras ciudades, en las ciudades, pero porque está allí en algunas pues está concentrada pues la industria, ¿no? O sea, es como ustedes ir a la zona de Sevillana, a nivel ambiental es una, ahí sí como se dice, es una zona de guerra. Yo les comento, yo utilizaba el N95 para antes, muchísimo antes, casi 2 años antes de todo lo de la pandemia, y lo que le pudiera decir, lo que le puedo decir a partir de eso es que allí Sevillana es una zona industrial y usted se pone el N95, o sea, usted se lo pone nuevo. Y a mí me pasa porque yo daba una capacitación allá de seguridad y salud, y yo me lo colocaba porque realmente pues esa era la recomendación. Alguna vez en las noticias vi y analicé que el tema es que pues Bogotá tenía una emergencia ambiental por el tema de contaminación, y que una de las zonas más claves era Sevillana. Por el tema de que hay industria y por el tema de que allí se genera, digamos, una buena parte de contaminación de lo que son de vehículos, de lo que es el tema de motos y de todo. O sea, ahí todos contaminan, todos. Entonces uno puede decir que es que son los buses de Transmilenio, y los de Transmilenio no, que son los particulares que son los camiones, y los camiones no, que son los de Transmilenio. Bueno, no, eso todos. Eh, y yo les podía decir que yo cogía un tapabocas nuevo, llegaba, o sea, llegaba ya con el tapabocas, pues la diferencia era total. O sea, uno alcanzaba a ver ya, digamos, todo el tema de contaminación, y desde luego me volvía ya el tapabocas. Con esa sola ida ya estaba grisecito, más que ir a cualquier otra parte. O sea, era increíble. Entonces, por eso, digamos, esto, el todos estos tratados pues que se han habido desde el 87, el 72, o sea, todo esto, el 85, convenciones. Ahorita lo último pues fue ya lo que nosotros llamamos como tal pues el acuerdo de París. eh, Trump, él se retiró, pero él tenía una razón, y eso digamos es algo que también es discutible, y es que él aducía que, pues sí, o sea, que hay que conservar el medio ambiente, y eso, digamos, es totalmente cierto, pero él lo que decía era que desafortunadamente a Estados Unidos le iba a tocar pagar más. O sea, a China no le iba a tocar hacer nada, a los otros países tampoco, que a Estados Unidos era el único que tenía que comprometerse. Bueno, eso por eso fue que se salió. Lo que pasa es que de todas formas, como lo hemos visto y como se los he comentado, pues esto a veces sí tiene muchos tintes políticos. Entonces pues en ese sentido sí uno debería pues abrir mucho el ojo, porque inclusive ustedes poner también en tela de juicio lo que yo les digo, porque pues trato de sacar como la información de no ser tan sesgada, pero obviamente tengo que reconocer que pues hombre, yo soy una persona pensante, y tengo mi opinión frente a los temas. Entonces de alguna u otra manera pues sale ese sesgo, pero que pues ustedes también están en libertad de creer o rebatir. Pero bueno, finalmente en últimas, lo que uno debería, digamos, tener, y el hecho de ya lo que se habla últimamente desde los 90, es el desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo hacemos para qué? Para evitar toda la destrucción y la degradación ambiental como se ve, pero también entonces incrementar la calidad de vida de la población, porque es que yo no puedo mantener, o sea, no puedo mantener
la población, digamos, en extrema pobreza, digamos como decirle al pobre campesino que no haga hogueras, que no siembre, que no pesque en época de reproducción, que no haga, que no realice ciertas cosas, si finalmente yo no le voy a tampoco ofrecer una solución de vida. Digamos, en muchas partes del mundo, cuando se ha hecho la conservación de ciertas especies, son los mismos cazadores a los cuales se les ha formado y que se les ha dicho que por favor tomen lo que es que tomen la protección de los animales y se les paga por ello. Y ellos dicen, yo antes los cazaba y ahora entonces los cuido. Eso es lo que uno tiene que tener. Y la desigualdad. Esto, digamos, es algo que a nosotros nos genera, porque es muy fácil decirle al campesino, oiga, no mate el animalito, pero hombre, si eso es lo que él va, con lo que él va a comer, entonces es hacia esa parte, ¿no? Mm. Y pues la inequidad, la desigualdad también genera pues también problemas ambientales, porque pues hace que se consuman los recursos naturales de forma indiscriminada. Y pues, hombre, no lo estoy justificando ni nada, y tampoco pues lo voy a reprochar porque ni me ha faltado. Pero a veces las personas no entendemos, y eso es algo que uno debería, que pues que se debería, digamos, por parte de políticas públicas realizar, ¿no? O sea, tener esa gestión al respecto. Bueno, esto, digamos, hasta aquí sobre todo el origen y sobre todo lo que es el tema de esta historia. Vamos a empezar a mirar y en esta oportunidad, pues ya lo que es el tema del decreto 4741 de 2005. Entonces, ¿qué es el decreto 4741 de 2005? Es la legislación que está encargada de toda la gestión de los residuos peligrosos. Ese, digamos, es el objeto, ¿no? Muchachos, esto, digamos así, yo ya lo voy pasando, pero igual ya nos vamos acercando pues al final del tema de imágenes. ¿Qué es lo que pasa con esa parte? La gestión para prevenir, digamos, la generación de residuos y regular pues estos residuos que se generan por la actividad humana, que son determinados como peligrosos, residuos peligrosos o RESPEL, que son como los aparatos eléctricos, como el tema de algunos de desechos, digamos, de aceite, de filtros, de todo, de filtros de vehículos, bueno, en general todo lo que es el tema electrónico, lo que es el tema de vehículos, o sea, toda esa parte. Entonces, todos los residuos que genera una empresa, pues en general deberían ser reciclados. Ahora, aquí qué es lo que nosotros vamos a fijar, y es que como hemos hablado de aspectos e impactos ambientales significativos, significa de que yo tengo, bueno, ¿qué es lo que yo más genero? Quizá, digamos, si uno habla de una empresa de alimentos, digamos, de comercialización de carne, de lo que es el tema de pollo y demás, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la mayor cantidad de residuos que van a generar? Pues de esos pollos, de esa carne de res y demás que pues que sale cuando ellos, digamos, llegan y hacen los cortes y demás, pues eso salen residuos. Entonces ese va a ser, digamos, como los impactos, los aspectos, impactos ambientales significativos. En una empresa que se dedica a todo lo de computación, pues qué es lo que va a salir, digamos, si dedica al mantenimiento, reparación y comercialización de computadores, pues lo que va más a salir va a ser microchips, que tarjetas, lo que es el tema de periféricos como el mouse, como los teclados y demás. Entonces, cada uno. En la construcción, pues todo lo que son el residuo pues, sólido de las obras. Si hablamos nosotros, digamos, como cena, pues el tema es también el tema del papel, porque pues como se ofrece un servicio, o sea, son todos esos impactos ambientales. Entonces, cada organización pues debe centrarse en lo que genera, que es producto de su actividad económica. Entonces, si es una empresa de transporte, pues tiene que preocuparse qué va a hacer con el aceite de motor usado, qué va a hacer con con las llantas, qué va a hacer con los filtros, o sea, qué va a hacer con esto. Porque pues finalmente, digamos, ¿cuántas llantas podrá salir? Podrá salir 3.000 kilos al año. Pero ¿cuántos ganchitos de cocedora? No, pues si saca 1 kilo es mucho.
O sea, si saca 800 gramos es mucho. Entonces tiene que fijarse, es en donde esté en los aspectos de impactos significativos, los de mayor cantidad. Ahora, ¿por qué yo se los digo? Porque desafortunadamente, pues eso es algo que ha pasado, sí, vemos las campañas de lo que digo, pilas con el ambiente, Ilumina y demás, pero a veces son inaccesibles para la población, digamos, civil, o sea, como nosotros. Inaccesible en qué sentido, de que quedan lejos o quedan de pronto, no sé, en un home center pero es que el home center que yo tengo más cercano está como a 40 minutos. Entonces, pues hombre, para eso, por eso, digamos, no se facilita y por eso se genera también contaminación de una u otra manera. Ahora, o sea, este le aplica pues para todos los que gestionen pues, residuos peligrosos electrónicos y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener aquí, digamos, como el punto de acopio, el almacenamiento. Pues como tal, esto ya lo vamos a ver a profundidad porque pues estos son así el inicio de definiciones. Lo que es el tema del aprovechamiento y la disposición final. Aquí hay varios conceptos que vamos a tener. Entonces, el acopio. El acopio es el lugar en donde nosotros vamos a almacenar de manera digamos, temporal para reunir todos los residuos que genera, digamos, la organización. Entonces usted tiene allá, como decir, el chute de comida, de basura, o sea, en los apartamentos se utiliza eso, o tiene, digamos, como las canecas negras que están ahí en la calle, ahí al frente de su casa o cerca. Entonces esas canecas negras son ese punto de acopio donde se va a depositar la basura, y en este caso pues van a ser residuos que van a tener la misma naturaleza, es decir, o son solo aparatos electrónicos, o es aceite y demás. Y el almacenamiento pues viene, digamos, a hacer ese punto, digamos, inicial, ¿no? Donde usted deposita, y ya, digamos, el aprovechamiento, pues, ¿qué vamos a hacer? Y finalmente la disposición final es el proceso ya de aislar, ya, y de tomar esos elementos y empezar a transformarlos, ya sea pues en el tema de reciclar para su reutilización, o ya sea pues para su eliminación y que no vaya a generar un daño al ambiente. Eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. El generador es pues todas las empresas, o sea, personas naturales, como pues nosotros somos, pues todos somos personas naturales, personas o personas jurídicas, es decir, empresas que generan pues toda esa clase de residuos. Y la idea es que pues, se gestione de manera integral, o sea, que se gestione absolutamente todos los residuos que se tienen al respecto, y que se pueda prevenir la contaminación, porque a veces, como ejemplo, y pues yo sé que a veces uno lo hace, pero ¿qué más puede hacer? Digamos, por ejemplo, el tema del aceite de cocina. No es recomendable, digamos, esos aceites de cocina, botarlos en el sifón, porque pues ahí son aguas domésticas, y de ahí pues van, digamos, a irse al tema del alcantarillado, pero debería, digamos, desecharse de otra manera. Ahora, eso en teoría, porque desafortunadamente los puntos de acopio como tal para poder depositar ese aceite usado, pues si a ti no te lo van a recoger en la casa, sino si de pronto tú produjeras, por decir algo, no sé, 3.000 litros, 5.000 litros, o sea, una cantidad que pues solo es para las actividades productivas. Entonces es en ese sentido en el que va pues toda esta parte, ¿no? El plan de gestión pues de evolución, bueno, de productos post consumo, digamos, en este caso se refiere, digamos, a a todos estos elementos en los cuales podemos también podemos reutilizar. Entonces esto, digamos, es lo del tema del postconsumo, y para eso, digamos, se tiene. Yo personalmente les puedo decir una cosa pues muy muy puntual, y es que cuando uno habla de la parte ambiental, de lo que es la contaminación, pues hay mucha tecnología hoy en día, y uno pues no me explico por qué no se hace una gestión adecuada. Si hay la tecnología, hay la información, hay la necesidad, y es eso. O sea, realmente a veces sí a uno sí le genera, digamos, como esa inquietud, ¿no? Bueno, eso, digamos, en esa parte. Ahora,
Es importante tener en cuenta que la gestión que nosotros hacemos a nivel ambiental pues va a ser dirigida, digamos, dentro de nuestras organizaciones, va a ser dirigida de acuerdo también a los recursos que nosotros pues utilizamos. Principalmente toda la gestión ambiental, digamos, cuando nosotros hablamos a nivel de ambiente, va a ir dirigida a lo que es el uso racional del agua, de la energía del papel. ¿Por qué? Porque es a partir de allí que pues, se genera muy buena parte de la gestión ambiental. Digamos, en el caso del agua, eh, nosotros pues es el líquido vital, es un derecho que está pues a nivel de constitución. La energía pues lo necesitamos para muchos de los procesos productivos, y finalmente pues el uso del papel, ¿no? O sea, eso digamos son como básicamente los recursos, ¿no? Y aquí nosotros pues podemos identificar diferentes tipos de residuos. ¿Qué tipos de residuos hay? Hay tres tipos de residuos: los sólidos, las emisiones y los vertimientos. ¿Qué son los sólidos? Pues todos aquellos que usted deposita en una caneca, pues como tal, ya sea la verde, la ya sea la verde, la gris o la azul. Esos son los sólidos. Las emisiones, pues todo el humo de las fábricas, que eso serían fuentes fijas, las fábricas, porque pues la chimenea de la fábrica no anda por todos lados, sino que está ahí quieta. Y las fuentes móviles. ¿Qué se denomina también a fuentes móviles? Las fuentes móviles se le determina a los vehículos, a las motos, a los buses, a todo lo que se pueda mover. Por eso se llaman fuentes móviles, porque generan una emisión y están en constante movimiento. Y pues finalmente lo que es el tema de los vertimientos. Entonces los vertimientos son todos los líquidos que se arrojan, pues en este caso pues a lo que es el tema del mar, a lo que es el tema de los ríos. Desafortunadamente pues se hace de esa manera y sin mediar palabra, y a veces pues se hace de una manera pues descarada, ¿no? Entonces eso es lo que uno debería tener en cuenta. Entonces esos son los tres tipos de residuos. Generalmente cuando hablamos de los residuos sólidos, entonces estamos ahí hablando lo que es el tema de alimentos, lo que es el tema de papel, de plástico, o sea, de comida. Entonces ahí ya lo tenemos nosotros. Y aquí ustedes van a salir ciertos residuos peligrosos y especiales. Entonces primero, como el tema de de los cartuchos, todo lo que tiene que ver con tóneres, todo lo que tiene que ver con llantas, aceites, pilas, baterías, bombillas, todo el tema de computadores, celulares, etcétera. Esos son lo que son los residuos peligrosos, y pues en especial pues vamos a tener las llantas, ¿no? Esos son residuos. Ahora, ¿por qué el tema es de residuos especiales? Porque pues en sí su naturaleza, digamos como en el caso de las llantas, o sea, no generan, digamos, como tal un impacto, digamos así, directo, pero sí sobre la salud de las personas. Como por ejemplo, si uno habla de las llantas, si usted la deja por ahí, pues empieza a llover, se genera un charco, ese es un caldo de cultivo para los mosquitos, y entre ellos los del dengue. El dengue, digamos, se transmite principalmente en esas zonas, digamos así, calientes, como tal, debido al tema de que pues se dejan todos estos charcos, y se dejan pues esas llantas a la intemperie, porque como no llueve, y entonces empieza, y de pronto precisamente llovió en alguna ocasión, y a las personas pues sí llovió y todo, pero nunca pues, se tiene en cuenta eso. Entonces eso hay que pues evitarlo, y por eso se llaman residuos especiales, ¿no? Entonces todo hay que gestionarlo. Pues esto se hace pues a través de, en nuestro caso, a través de las corporaciones autónomas regionales, y se hace pues esto, la gestión se hace pues a través de empresas que están pues autorizadas para tal fin. Entonces ustedes, si entran a la página de la Secretaría de Ambiente, allí van a encontrar entonces cuáles son las empresas que están autorizadas para poder entonces hacer la gestión respectiva. ¿Listo? Entonces esto pues aquí lo vamos viendo pues en este sentido.
Y que pues aquí ya todos estos residuos, todo, absolutamente todo, se puede reutilizar. Generalmente las llantas, pues una de las cosas es que pues se utiliza para el tema de pavimento. Entonces esto por eso se puede hacer. O sea, imagínense en este caso pues, el tema de las llantas. Y pues generalmente pues vamos a estar pues observando, digamos, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver pues con el tema de la gestión. Y nosotros podemos observar algo, y es que siempre vamos a tener esta distribución de colores pues para los diferentes tipos de residuos, y usted va a encontrar que por ejemplo en el tema de lo que es la parte del papel, digamos, va a ser siempre la gris, y todos los maderables, madera, cartón, papel, todos los maderables pues va a ser en la gris. En la azul pues va a ser la plástica, y en la verde pues va a ser el tema de cigarrillo, residuos de barrido y demás, ¿no? Entonces todo esto hay que tenerlo pues muy, muy en cuenta. Ahora, vamos entonces en este sentido, bueno, vamos a tomarnos unos 10 minutos, pues teníamos la pausa de las 3, vamos a tomarnos unos 10 minuticos y ya regresamos, ¿listo? Todos ahí atentos. Ya, entonces vamos ya para el momentico. Listo, profe. Bueno, instructor. Ok. También ya entonces lo vamos a hacer. Bueno, teniendo en cuenta también bueno, pero permítame, ya les paso lista de asistencia otra vez para que por favor la diligencien las personas que no la han diligenciado. Listo, ya aquí se los voy a pasar para que lo tengan ahí. Bueno, hemos avanzado harto. Vean, pues, pese a todo hemos avanzado harto. Digamos es un poquito denso, ya el otro más práctico. Dentro de la gestión ambiental que nosotros pues debemos adelantar, y el mensaje pues finalmente es el mismo, ¿no? O sea, es que nosotros pues debemos gestionar todos nuestros residuos y hacer la separación. El mensaje que uno les tiene, o sea, frente a todo eso, pues digamos en las empresas, pues van a ver que ustedes van a hacer esta separación muy comúnmente, porque pues fabricantes de plástico de acuerdo pues a la NTC 24, a la norma técnica colombiana 24, pues hicieron la separación de los residuos. Entonces todo lo gris, aquí en la parte gris va a encontrar todo lo que es el tema del papel. En la parte azul pues va a encontrar todo lo que es el tema de plástico, digamos digamos empaques de comida pues limpios, o sea que digamos no tienen así residuos de comida y demás, pero limpios, o sea, es decir que ya se les ha salido todo el mugre. Entonces los residuos de comida, y de una vez pues en digamos se puede hacer generalmente en nuestras casas lo que es la bolsa blanca. En la bolsa blanca que debe ir todo esto, lo que son los plásticos y el papel, porque de todas formas son reciclables. Entonces eso digamos debería ir. En la bolsa negra, aquí en la caneca verde, digamos en empresa, pues va a ir residuos de barrido, lo que es el tema de frutas, lo que es el tema de cigarrillos, pues igual pues no hay que desconocer que en las empresas, aunque pues está prohibido fumar, pues de todas formas tenemos fumadores en las empresas, y claro, ellos tendrán que fumar afuera, al aire libre, o no sé, en un patio arriba de la empresa, o en un patio en donde pues el humo no vaya a afectar también a los otros trabajadores no fumadores. Entonces, pero digamos esos residuos pues, van a estar ahí. También es importante tener en cuenta que el tema de todos los residuos que digamos en ese caso están contaminados con comida también deberán estar allí. Todas estas tres clases de residuos pues lo debemos almacenar, y cuando nosotros vemos por ejemplo lo que es el tema del distrito, hasta el año pasado usted tenía que sacar su bolsa blanca, que era todos estos residuos perdón, aquí no les estoy mostrando pantalla, qué pena. Permíteme un segundito porque no les estaba compartiendo pantalla. Entonces esto, exacto. Entonces aquí ya
lo que les digo es esto, o sea, entonces todos estos residuos de lo que son plástico, de acuerdo, digamos, a la orden del distrito, es que pues sea bolsa blanca para todos estos que son reciclables y bolsa verde para los que estos que no son reciclables. Entonces, en ese sentido, vamos nosotros pues a observar que dentro de dentro de todo el manejo de los residuos, pues aquí vamos a tener otra división, o sea, aquí se unifica, es curioso porque acá se unifica todo esto en una bolsa que es la bolsa negra, pero acá se divide entonces en la bolsa negra y la bolsa verde. En la bolsa verde irá todo lo que es el tema de comida, o sea, todo lo que es tema de comida, y en la bolsa negra, pues ahí sí el residuo de barrido, lo que es el tema de estos del papel higiénico, lo que es el tema de cigarrillos y demás, todo lo que no se puede reciclar, porque pues, y todo lo que no es comida, entonces va en la bolsa negra. ¿Listo? Esto, digamos, es como tal, pues es el tema a nivel pues ambiental de lo que pues vamos a ver hasta este momento. Posteriormente, ya en la siguiente sesión, vamos a mirar el contenido de lo que son los programas de seguridad y salud en el trabajo, o sea, qué es lo que se debe tener. Y posteriormente, entonces, pues bueno, vamos a mirar, pues a nivel de seguridad y salud, vamos a mirar pues rápidamente lo que son el tema de sistemas de gestión. Y finalmente, para poder entonces ya empezar con el tema de cómo construir la matriz. Todo esto que yo les he hablado pues al respecto frente a cada uno de estos temas es en este punto, o sea, que podamos nosotros hablar ya sobre lo que son las acciones para controlar tanto los peligros a nivel de seguridad y salud en el trabajo, y para poder entonces atender pues toda esa problemática pues a nivel ambiental. Entonces este, digamos, se vuelve el segundo resultado que está dentro de nuestro programa de formación. Aquí vamos a estar viendo todo lo que son los controles existentes, ya digamos la parte operacional. Aquí vamos a necesitar pues un tema ya de manejo de Excel, porque pues ya necesitamos esto, vamos a manejar lo que es el tema también de hacer la matriz ambiental, los controles operacionales y demás. Y ya posteriormente entonces pues vamos a hablar sobre la manera de poder identificar las condiciones adecuadas. Entonces esto, digamos, lo vamos a estar viendo. Aquí vamos a manejar pues varias cositas, varios temas que se nos van a pedir, todo, digamos, en relación a esa parte. Vamos a mirar lo que es la parte pues a nivel de elementos de protección personal, emergencia, pues ya aquí, digamos, aquí ya lo vamos teniendo, ustedes lo están observando ahí. Vamos a mirar lo que es el tema de extintores, eso, digamos, dentro de la siguiente sesión. Y ya posteriormente lo del tema de las demarcaciones y la misma señalización de suelo, ¿no? Eso, digamos, son como los temitas que vamos a ver la siguiente semana, y todo esto pues lo hacemos en relación a poder entonces realizar nuestra matriz de peligros y nuestra matriz ambiental. Este fin de semana, Dios mediante, estaré ya subiendo estos materiales, ya ahí los estaré asociando a la ruta de aprendizaje. Estaré también entonces subiéndoles todo este trabajo, estaré subiéndole las 3 tareas que vamos a tener pues para poder enviar. Eso sí, por favor, vamos a trabajarlo de acuerdo pues al proyecto formativo, y entonces pues ustedes ahí ya lo vamos a desarrollar todo, digamos, en relación a lo que es estas evidencias. ¿Listo? Bueno, para mí pues en este sentido, no sé si de pronto tenemos algún tipo de pregunta o duda. Pues si quisiera de pronto escucharlos en este momento. Si hay algún tipo de duda, puede ser que de pronto esté un poquito teórico, pero bueno, aquí la idea es que pues se pudiera pues centralizar en lo que son los temas que tenemos de los conocimientos de saber. No sé si tenemos alguna duda, inquietud, pregunta al respecto. Bueno, entonces es esto. Bueno, todos ya llenaron la lista de asistencia. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, listo. Entonces es esto. Pregunta, y en esto, digamos, si quisiera pues recibir también su opinión.
El tema, bueno, el tema sí fue claro, sí se dio como tal pues la explicación, sí fue claro o hubo alguna clase de duda. Profe, una pregunta. Sí, Eh, lo que nos mostraste hoy de las normas y los artículos y leyes, ¿eso lo vamos a usar cuando hagamos lo que nos habías dicho de... Ay, se me olvidó. sí, de la matriz de peligros, claro Eso, que lo de sí, la matriz. Eso claro, sí, exacto. claro. Eso lo vamos a usar en la matriz. Claro que sí. Lo van a utilizar de una manera práctica porque pues, ¿qué es lo que van a hacer? No es traspasar ni hacer diapositivas, sino que cuando estemos identificando todas esas situaciones de peligro en seguridad y salud, ustedes van a identificar que a partir de su proyecto formativo que van a tener peligros locativos, van a tener peligros físicos, van a tener peligros biomecánicos, que es de lo que habla pues la resolución 2400. Entonces ahí va a estar la aplicación. ¿Listo? Por eso, Ok, vale, profe. listo, es en eso. Por eso yo sé que a veces esto es un poquito denso al inicio, pero ya después entonces empieza toda la práctica y ya entonces pues toma digamos ya un color más amable. ¿Listo? Bueno, quiero agradecerles por su... Pero ahí tú nos irías explicando Claro, qué no, estaría. todo. Claro, es que miren, yo, o sea, muchachos, yo cuando les digo que les voy a pedir las dos matrices, cuando yo les digo, de pronto lo del infograma, pues ya es, digamos, sí, eso sí es creatividad de ustedes, pero cuando digamos las dos matrices, eso es totalmente guiado, o sea, vamos a ver la guía, vamos a ver yo la voy a desarrollar y ustedes se van a dar cuenta cómo es que se desarrolla. Entonces ya ustedes ya lo van haciendo y de una vez entonces pues si pueden ir entregando de una mejor. Entonces no se preocupen por eso, porque miren, yo ante todo pues, o sea, no puedo hablar digamos a título digamos personal de los instructores que les están dando la formación, pero yo sé, digamos que en general a veces como que mire, como que toma y desarrolla y mire a ver y que tenga iniciativa propia. No, esto es dirigido. Lo que pasa es que estos temas, que lo que es la norma, lo que es el tema de las condiciones de los sitios, los sitios, lo que es el tema de temperatura, ventilación, pues son los aspectos que uno debe tener a nivel legal, porque todo lo que tú coloques en la parte de la matriz, como lo vamos a colocar, va a tener que ser dirigido a la parte legal, porque tú no puedes poner nada que te parezca a ti o que sea de la o que sea percepción tuya, sino porque pues lo dice la normatividad vigente. Puedo escuchar, doy micrófono abierto en este momento. Bueno, listo muchachos. Entonces, dado esto, pues vea, permítanme, yo les voy a compartir en este momento, pues obviamente el link de reunión para que pues ustedes lo tengan ahí la asistencia, pues para que la pongan aparte, digamos, guárdenla en un, no sé, en un blog, en un documento, para que tengan ahí estos tres datos, el link de reunión, el de asistencia y el link de la lista de reproducción. Entonces ya, digamos, el video que les inicié ahorita mostrando por la situación de que me estaba sintiendo re mal, eso fue en un momentico, entonces ahí está. Ya entonces en la siguiente semana sí vamos a estar viendo ya esos temas y empieza digamos al tema de práctica. Por favor, la recomendación es que pues bueno, yo sé que algunos están conectados con el tema del celular, pero traten de conectarse desde un computador para pues el tema de Excel, para que pues ustedes lo puedan ir también viendo el ejemplo y pues vamos también a interactuar. En ese sentido, pues de antemano les digo, si ahí resulta alguna duda, me dice, profe, no entendí, y listo. Entonces ya, pues, o sea, pues explicamos una parte, pues yo todo eso, digamos así lo oriento, explico una parte y ya Profe, se me una la pregunta. comento. Sí, cuéntame. Digamos, ese link de asistencia es el de todas las clases, ¿sí? O sea, ese es el link que vamos a llenar todas las clases del mismo link, ¿sí? Sí, es el mismo link. Lo que pasa es que el formulario de Google, o sea, es decir, para que estén tranquilos porque ustedes dirán, ah, no, entonces yo lo lleno en cualquier momento. Pues de llenarlo lo puedes llenar en cualquier momento. Pero como eso te registra ahí el día y la hora, ¿cierto? Si alguien se registrara mañana, ahí me sale que se registró entonces el 22 de mayo de 2021. Entonces, para que no se preocupen por ello.
que ahí sale el registro. Ah, ok, profe, gracias. Claro, claro. Claro porque es que es para eso, además de que pues es también bien engorroso estar creando, digamos que lista de asistencia de cada día, porque pues no es lo práctico y pues y al igual que ustedes, pues todos estamos reventados de trabajo, todos. No hay nadie que estemos ocupados, todos estamos igual. Entonces pues es más práctico y pues si Google me ayuda a mí a decir, vea, esta persona registró la asistencia, fue digamos un ejemplo a las 8 de la noche, pues yo digo, no, eso no. Listo. Les agradezco muchísimo por la participación y entonces pues estamos hablando entonces el día lunes, Dios mediante. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.